estar nuevamente ante ustedes, estimados televidentes, que todos los días viernes nos ven a través de Home Cinema de Televisión y este programa Vidas que Dejan Huella. Un espacio de reflexión que nosotros tenemos para socializar la vida, obra y trabajo de personajes ilustres que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Me acompañan en esta ocasión la licenciada Mireya de Franco y la licenciada Noemí Leal de Stolinsky para platicar acerca de una persona que dignificó la condición femenina y que es un ejemplo muy notable de superación personal ante las limitaciones físicas con las que le toca vivir. Estamos hablando de Helen Keller, pero para poder comprender lo que antes mencionaba es importante contextualizar en su momento histórico a este personaje. Helen Keller fue una autora, activista y oradora, sobre todo una mujer excepcional y extraordinaria. Nació el 27 de junio de 1880 en un pequeño pueblo de Alabama, Estados Unidos. Ella nació sana, pero a sus 19 meses de edad se enfermó de una supuesta congestión cerebral que le dejó ciega, sorda e incapaz de hablar. De ahí en más, aún sin el uso de sus ojos, oídos o cuerdas vocales, la pequeña aprendió solo a comunicarse con su familia para que comprendieran sus sentimientos y necesidades, sin permitir que esto desaliente ni a ella ni a su familia. A la edad de sus 7 años, ya había desarrollado más de 60 distintas señas para comunicarse. En 1887, sus padres se comunicaron con Alex Graham Bell, quien trabajaba con jóvenes sordos. Él les recomendó el Instituto Perkins. Le delegaron a Annie Sullivan, una de las maestras de ese instituto, para intentar crear una conexión con Helen y enseñarle la lengua de señas, a leer en el sistema de Braille y a escribir. Sullivan recibió permiso de los Keller para aislar a Helen en una pequeña casa en su jardín, para disciplinar a la niña y enseñarle a controlar su mal genio. Helen tuvo una epifanía cuando se dio cuenta de que los movimientos que Sullivan hacía en sus palmas simbolizaban la idea de agua. De ahí en más, Helen exigió conocer los nombres de los objetos familiares en su mundo. Su maestra personal le pudo enseñar a Helen a hablar usando el método de Tadoma, tocando los labios de otros mientras hablaba, sintiendo las vibraciones y deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de la mano de Helen. También aprendió a leer francés, alemán, griego, latín, geografía y matemática. Luego ingresó a la escuela para señoritas de Cambridge. A los 16 años se inscribió en la Universidad de Radcliffe, donde se recibió con honores. En 1904 fue la primera persona sordomuda a graduarse de la universidad. Durante estos años, Helen comenzó a escribir sobre su vida. Su libro llamado La historia de mi vida fue publicada en 1903 y eventualmente se convirtió en una obra clásica. Helen y Sullivan entonces iniciaron una gran gira de charlas y conferencias sobre sus experiencias a más de 39 países. Helen contaba su vida en lengua de señas y su compañera lo interpretaba frase a frase. Se convirtió en una oradora y autora mundialmente famosa con una tremenda fuerza de voluntad y coraje. Estableció la lucha por las personas con discapacidad del mundo, fundando Helen International, una organización sin fines de lucro para la prevención de la ceguera en 1915. Ella usó su nuevo hogar como la sede para consecución de fondos de la Fundación Americana para Ciegos. Sullivan se mantuvo al lado de Helen hasta morir en 1936. A partir de ese momento, fue asistida por Polly Thompson y Willie Corbett para desarrollar sus proyectos. En tan poco tiempo que tenemos para poder platicar acerca de la vida de Helen Keller, es imposible que lo podamos hacer nosotros en el término de 1 hora. Sin embargo, yo considero que siempre queda algo, que siempre se escapa algo a la atención, y pienso que hay mucho que aportar respecto de lo que yo acabo de decir hace unos momentos. A mí me gustaría agregarle
algo a lo que usted acaba de decir. En realidad Helen Keller es una mujer, como usted dice, que ha dejado una huella profunda en todo sentido en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Ella incluso trabajó en Inglaterra y ha sido inspiración para todos. Y si no, pues aquí con Noemí tenemos experiencias comunes que nos hicieron trabajar por personas con capacidades diferentes, y ella siempre fue como un faro, ¿verdad? Porque las actitudes de Helen Keller nunca fueron derrotistas. Ella siempre confió, tuvo esperanza y lo decía siempre en sus obras, ¿verdad? Ella nos dice, mantén tu rostro al sol y así no verás las sombras. Es lo que hacen los girasoles. Y ella pues vivía entre sombras, ¿verdad? Pero siempre tuvo esa esperanza de poder hacer algo. Es un ejemplo para todos los seres humanos, no solamente pues a nivel de discapacitados. Todo lo que Helen Keller traslada, ¿verdad?, en siglos anteriores, porque todo esto no sucede, ¿verdad?, en el siglo XX, sino en los inicios de ese siglo XX, es todavía muy actualizado. O sea, es válida esa propuesta que Helen Keller nos deja, pero sobre todo es válido ese optimismo, esa decisión y esa perseverancia por salir adelante, que yo creo que es un ejemplo. Y quiero leer también una frase de Helen Keller que es tan significativa y tan profunda, ¿verdad? Y dice: añoro cumplir, dice, una tarea grande y noble, pero mi principal obligación, dice, es cumplir pequeñas tareas como si fueran grandes y nobles. Y esto lo vincula a ella a esa gran dificultad de entender el mundo y de ser entendida también por el mundo, ¿verdad?, por las personas, porque al ser sorda y ser ciega está privada de dos vías tan importantes de relacionamiento humano, más ella logra, con el apoyo de Anne Sullivan, su maestra, que también era una persona con una discapacidad, porque Anne Sullivan también es una persona ciega en los inicios de su vida y muere también ciega, aunque ella es intervenida también por parte del Instituto Perkins, y logra pues superar esta ceguera y ayudar a Helen en esa interacción en el mundo. Yo creo que es valiosísima pues esa alianza que hacen ellas como personas, ¿verdad?, para poder ser portadoras de un mensaje a la humanidad en su conjunto. Indiscutiblemente, Helen Keller es una persona con una personalidad triunfadora, como lo decían ustedes hace unos momentos. No se deja vencer por la adversidad. Jamás ha de haber pasado por su mente convertirse ella en una limosnera, ni mucho menos causar conmiseración. Sin embargo, debemos de reconocer de que todo el trabajo pedagógico, la paciencia, el interés y el espíritu de servicio y la vocación y el amor con que Anne Sullivan emprende su acción, emprende su trabajo, no habría sido posible nunca, no habría sido factible tanta transformación en la vida de Helen Keller. En este sentido, creo yo de que es necesario no hablar únicamente de Helen Keller, sino también de Anne Sullivan, que fue quien la apoyó durante 49 largos años. En orden de relevancia, Noemí y doña Mireya, ¿cómo podríamos explicitar todo el aporte de Anne Sullivan en la vida de Helen Keller? Mire, José Luis, realmente a nivel personal puedo decirle que yo admiro tanto a una como a la otra. Es decir, Helen quizá nunca hubiera podido hacer todo lo que hizo sin las enseñanzas de Anne Sullivan. Anne Sullivan fue una maestra extraordinaria, pues ella en realidad dedicó su vida a la preparación de Helen Keller, porque supo ver todo lo que ella podría darle al mundo, ¿verdad? Pero tuvo la paciencia, tuvo la metodología, tuvo muchas actitudes especiales para poderle enseñar a esa niña a relacionarse, como decía Noemí, porque de otra manera ella no hubiera podido nunca hacer todo lo que hizo, escribir sus libros, aprender el braille, incluso aprendió a hablar, pues, y Anne Sullivan le enseña a
a poder escuchar a los demás poniendo su mano en los labios de las personas. Entonces ella podía interpretar lo que las personas querían decir. O sea, Anne Sullivan tiene tanto, digamos, tanto prestigio, tanta habilidad, ¿verdad?, como la que tuvo Helen Keller. Ambas, una sin la otra, no hubieran podido hacer absolutamente nada, ¿verdad? Fueron un dúo realmente increíble y las dos nos dejan un gran ejemplo. Sí, yo creo que muchas de las cualidades, ¿verdad?, que distinguen a Anne Sullivan las podemos ver en muchas educadoras especiales, y creo que a ella la distingue una perseverancia, porque recordemos que los primeros años de Helen Keller fueron unos años en los que esta niña se resistió al contacto humano, y superar eso y poder empezar por el reconocimiento de ese contexto, de ese espacio de vida que la rodeaba, porque Helen Keller vivía en el campo, y perseverar en todo eso, incluso en algún momento sentirse agredida por Helen Keller. Eso es lo que pasan muchas educadoras especiales. Esa es parte, digamos, como de la mística, de la misión que distingue a un educador especial, porque Anne Sullivan fue eso, una educadora especial, ¿verdad?, de gran trayectoria, y probablemente, digamos, lo que más resalta en toda esta historia es la vida de Helen Keller, porque es quien logra evidenciar, digamos, el trabajo que hace Anne Sullivan con ella, ¿verdad? O sea, ella es el resultado de un trabajo hecho no solo con una perseverancia, con un conocimiento también, porque ella pues también había estudiado en este Instituto Perkins, sino también hecho con amor. Yo creo que esa disposición incluso de quedar a vivir juntas, porque al final terminan, ¿verdad?, en una vida en común. Ya no era ese relacionamiento del trabajo, sino es que pasan a ser una familia, ¿verdad? Anne Sullivan pasa a ser parte de la familia de Helen Keller, y eso las hace trascender, ¿verdad? Yo creo que aquí podemos reflejar la importancia no solo que también tiene la familia en la superación de una persona que pueda presentar algún tipo de discapacidad múltiple como esta que presenta Helen Keller, sino también todas esas cualidades que deben definitivamente distinguir a cualquier persona, sea o no un educador especial, porque tenemos educadores especiales natos, o sea, sin haber ido a la universidad. O sea, eso también se encuentra, no solamente aquellos que tienen una especialización, pero ese elemento clave es el querer hacer, el creer que se puede lograr, ¿verdad? Creer en el potencial que tiene esta persona. Y yo creo que eso fue lo que motivó a Anne Sullivan, que creyó que esta niña tenía un potencial que desarrollar. Y usted mencionó algo muy importante, Noemí, el amor. Ese amor que es el que mueve montañas. Si uno trabaja como profesional, como maestro, o vive su vida en especial llena de amor, va a lograr muchas cosas. Helen Keller decía, definitivamente no tenemos por qué contentarnos con vivir a rastras si tenemos deseos de volar. Y el amor le da las alas. Es natural que si usted hace su profesión con amor, si usted sabe amar verdaderamente, generosamente, va a salir adelante.